Voy a hablar de una empresa que es del sector de educación, gestiona colegios en Escandinavia, ¿no? Y entonces, bueno, espero que eso pues sea mejor que el pan de plástico. Bueno, antes de nada, para los que no sabéis nada de Equam, Equam es un fondo de renta variable. Solo tenemos un fondo donde tenemos invertido todo nuestro dinero, los dos socios. Venimos de hacer private equity. Antes de abrir el fondo, pues los dos trabajábamos en fondos de capital riesgo o invertíamos en sociedades no cotizadas, con lo cual nuestro enfoque es puro de análisis de la capacidad de la empresa de ganar dinero en el largo plazo. Nos olvidamos de las fluctuaciones y solo aprovechamos las fluctuaciones de las cotizaciones para comprar cuando hay oportunidades. Entonces tenemos un análisis puramente fundamental. Y somos value, porque nos gusta comprar barato. Pero sabéis que dentro del mundo value pues hay muchos campos. Están los que compran activos que se pueden liquidar y que se puede ver el valor hoy a descuento. Y luego están los que incluso pueden comprar crecimiento a futuro a descuento, ¿no? Pues todo cabe en el value. Nosotros estamos un poco entre medias porque lo que buscamos son compañías en las que podamos tener claro que los flujos de caja futuros van a estar ahí, ¿vale? Porque, como decíais los otros ponentes, pues porque hay barreras de entrada o porque no hay barreras de entrada, pero sí que hay una visibilidad muy clara de los flujos de caja, de las ventas. Entonces nosotros estamos ahí y también tenemos unos criterios parecidos a los que comentaba Juan. Queremos accionistas comprometidos. Queremos un nivel de deuda bajo, porque por nuestra experiencia la deuda es como con Arista. La deuda es lo que te mete en problemas y bueno, pues buscamos pocas cosas, pero queremos tenerlas muy claras, ¿no? Entonces, en el caso de Academedia, sí, funciona. Es una empresa escandinava que empezó en Suecia de gestión de colegios, ¿no? Entonces, en el 96 se privatizó el sistema escolar sueco. Bueno, se privatizó una parte, se abrió a iniciativa privada y entró un fondo de capital riesgo que compró esta actividad, que se llama EQT, de Wallenberg, y luego volvió a sacarlo a cotizar. Entonces, es un negocio que ha pasado por el private equity. El negocio de educación es un negocio que gusta mucho al private equity, porque tiene estas características de estabilidad del flujo de caja, que permite financiarlo, que permite apalancarlo. Entonces, este fue el caso de esta compañía, pero luego EQT pues, salió de la compañía y lo ha colocado, ¿no? en bolsa. Entonces, su origen es en Suecia, tiene ahí colegios de todos los niveles, desde preescolar hasta educación adulta, y es un modelo, el modelo sueco, que es distinto a lo que tenemos aquí, es un modelo de cheque escolar. Para ahora explicar un poco cómo funciona, pero básicamente para dar igualdad de oportunidades a todos los alumnos, se les permite elegir el centro y el Estado paga. Si es público, público, y si es privado, privado, pero el Estado lo paga. Entonces, esto al operador privado le da unas garantías muy buenas de estabilidad y de que seguro que le van a pagar. Entonces, el modelo sueco es así, y ellos han empezado a crecer en Noruega y en Alemania principalmente, también en Países Bajos, donde también hay un modelo parecido. Y están creando, en Alemania han creado una plataforma de adquisición para ir creciendo también en ese país donde hay unas necesidades enormes de invertir en educación. En general, en el norte de Europa hay mucha necesidad de invertir en educación porque ha habido mucha inmigración. Entonces, esa inmigración, primero, tiene una tasa de fertilidad más alta, pero además es que ha venido mucha gente y hay que crear colegios nuevos. Y bueno, pues en cada una de esas fases educativas, en preescolar, en alimentaria, en secundaria, el bachillerato y en adulta, pues tiene más o menos una parte equivalente. Tiene más margen la educación adulta y el bachillerato que el preescolar, porque hay que tener más medios, las clases tienen que tener más profesores en preescolar. Pero bueno, son negocios que son parecidos, de drivers parecidos los tres. Entonces, pasas por favor, Paco. El sistema de cheque escolar de Escandinavia es único, me parece muy bueno. Consiste en que
los ayuntamientos, que son los encargados de dar el servicio de educación, tienen que calcular los costes de cada uno de sus alumnos en cada ayuntamiento. Los profesores, material, los alquileres. Y en función de lo que les cueste cada alumno, calculan un cheque escolar y están obligados a pagar al sector privado esa misma cantidad, por ley. Entonces, el sector privado, si es capaz de, con ese precio, sacar un margen, pues lo tiene para él. Entonces, este modelo es muy distinto al modelo privado español. Por ejemplo, cuando alguien abre un colegio privado en España, pues tiene que conseguir clientes y esos clientes pues tienen que pagar de su dinero, ¿no? Entonces, es un modelo de educación muy bueno porque uno tiene visibilidad de los cash flows. Cuando alguien va al colegio, un niño va al colegio, pues suele acabar. Hay una probabilidad muy alta de que vaya todos los años, uno tras otro. Entonces, una vez que ya tienes un colegio lleno, durante los próximos 10, 15 años va a seguir generando cash flow si no hay un desastre. En España puede haber un desastre, porque si hay una crisis muy fuerte, la gente no puede pagar ese colegio. Y entonces baja la ocupación y baja la rentabilidad. Pero en Escandinavia eso no va a pasar, porque hay una demanda enorme de gente que quiere ir al colegio y el colegio te lo va a pagar el Estado. Con lo cual, tienes visibilidad a muchos años y además asegurada esa capacidad de pago que en España no tenemos, ¿no? A cambio, es verdad que los márgenes son más bajos. En España, un colegio privado puede estar sacando entre un 10 y un 15% fácilmente, incluso más, y en las épocas buenas más. Aquí, pues los márgenes están más entre el 6 y el 8. Claro, te lo garantiza el Estado, pero no se gana tanto. Entonces, bueno, pues esto lo que permite además es ir actualizando los ingresos con los costes reales. Porque como si al ayuntamiento le cuesta más el colegio, te tiene que pagar más, pues se va actualizando. He puesto ahí, en el lado de la derecha, cómo están creciendo el valor del cheque escolar año a año, en los últimos años. Ha pasado de crecer en Suecia un 1,5 o un 3,7 en Noruega, y ahora que ha llegado la inflación, empieza a verse que en Suecia ya para este año se espera un 4% de subida de precios y en Noruega del 9%. Entonces, oye, tenemos una subida de precios garantizada por el Estado, ¿no? Y bueno, ese 4%, por ejemplo, en Suecia, pues recoge una variedad muy grande de cambios de precio. En Estocolmo, pues el ayuntamiento está muy pesado y está intentando retener las subidas de precio y van a subir este año un 1,9 solo. Pero en otras ciudades están subiendo pues en torno del 6-7%. Y en Noruega, como veis, un 9% de subida es bastante considerable. Entonces, es un modelo que, la verdad, financieramente es muy bueno. Estabilidad, capacidad de trasladar la inflación. Y lo que hay es una lucha constante con los ayuntamientos que todos los años intentan, pues, no digo engañar, pero sí ocultar algunos de sus gastos para no tener que pagar tanto al sector privado, ¿no? Y esto, bueno, pues hay años donde, como pasa ahora en Estocolmo, donde el voucher es más bajo, el cheque es más bajo. Pero es insostenible porque al final se hacen auditorías del coste y al cabo de 2 años en los que no se ha subido bien el cheque, pues la auditoría dice, no, es que te está costando mucho más y tienes que subirlo. Con lo cual, lo que hemos visto es que bueno, pues que tienes esta capacidad de precios, ¿no? De gestionar precios. Puedes pasar, por favor, Paco. Entonces, claro, lo malo que tiene esto es el riesgo. Hemos cambiado un riesgo económico por un riesgo regulatorio, ¿no? En España, si abrimos un colegio y hay una crisis, pues tienes un riesgo económico. Aquí no, pero claro, aquí lo que tenemos es a los políticos decidiendo, ¿no? Entonces, de forma recurrente hay un debate cada 3 o 4 años antes de las elecciones sobre si este sistema debe reformarse, si es justo que haya gente que gana dinero con la educación, y siempre pues los partidos de extrema izquierda dicen que hay que acabar con este modelo. Es un modelo que, por cierto, estableció el Partido Socialista de Suecia. Es un modelo que busca la igualdad. Pero ahora, como tiene que estar en alianza con la izquierda extrema, pues la izquierda extrema quiere acabar con ello. Entonces, cada vez que va a haber elecciones, se genera un ruido tremendo, miedo a que cambie el modelo y unas caídas en bolsa hemos visto muy potentes. Y lo que pasa es que luego llegan las elecciones y no cambia nada, porque esto le gusta a la gente quiere este modelo.
Entonces, nosotros invertimos aquí, cuando hubo el último rumor de que se quería cambiar, que sería limitar la subida, limitar los beneficios de las empresas privadas, y justo antes de las elecciones, cayó en bolsa más de un 40-50%, y nosotros que ya habíamos invertido en ese sector antes, en el pasado, en Escandinavia, pues sabíamos cómo funcionaba e invertimos. ¿Qué pasó después de esa caída? Pues que en las elecciones precisamente ganó el bloque de la derecha, que no se esperaba. Con lo cual, pues ahora han votado en contra de todas estas propuestas que había hecho la extrema izquierda. El modelo de momento no se va a limitar los beneficios, pero en bolsa sigue machacada la compañía, ¿vale? Entonces, es una oportunidad que pensamos que es extraordinaria. Sí que van a hacer una revisión del sistema, porque evidentemente las cosas tienen que evolucionar y pues van a hacer algunos cambios, pero el sistema se va a mantener. Entonces, ese riesgo político que antes de las elecciones era relativamente alto, ahora se ha limitado muchísimo, por lo menos por los próximos 4 años. Pues paso. Y entonces, bueno, pues este sector, ya lo he dicho, ¿no? Es un sector donde hay un potencial de crecimiento enorme, hay muchísima necesidad de inversión en educación en Escandinavia. El crecimiento de estudiantes es del 4,5% anual, que es un crecimiento en volumen que está muy bien. Si a eso le sumamos precio, el sector tiene que estar creciendo pues fácilmente al 7-8%. Y la cuota de enseñanza privada no es muy alta, es un 18%. Y son los que más colegios están abriendo. El sector público está muy limitado, tiene pocos recursos, y al final el sector privado tiene muchas ganas de abrir y de crecer y está abriendo colegios. Y luego es un mercado muy fragmentado, que esto es importante para otra cosa que voy a comentar, porque Academedia solo tiene un 3,4% de cuota de mercado en Escandinavia. Entonces la posibilidad de crecer tanto abriendo colegios nuevos como comprando otros colegios es enorme. Entonces, por favor, aquí en este gráfico lo que quería explicar es cómo ha ido creciendo en los últimos 10 años. Ha tenido un crecimiento muy fuerte porque ha combinado apertura de colegios con operaciones de M&A. Entonces, lo que me gustaría comentar es por qué estos dos caminos son muy buenos los dos. Primero, el crecimiento orgánico. Abrir un colegio es súper rentable en las condiciones en las que estoy diciendo, porque sabes seguro que te van a pagar y sabes seguro que lo vas a llenar. El problema de abrir un colegio nuevo es que hasta que no lo llenas, pues puedes pasarte 5 o 6 años perdiendo dinero. Pero aquí hay unas listas de espera tan grandes en todas las edades que en 2 años han hecho el ramp-up, ¿no? Y han llenado el colegio. Con lo cual, bueno, hay unos años difíciles, pero enseguida se obtiene ya una rentabilidad buena. Y no hay que invertir mucho dinero, porque un colegio lo más caro es el edificio, pero el edificio se alquila. Entonces hay que hacer una pequeña reforma, que no es muy cara, y hay que comprar unas pizarras, unas mesas, pero no hay que hacer CAPEX. Con lo cual, la inversión es muy limitada. Y enseguida, en 2 años, estás obteniendo un retorno de esa pequeña inversión altísimo. Entonces, el crecimiento orgánico es muy rentable. No es fácil porque te tienen que autorizar el ayuntamiento, te tiene que autorizar el Ministerio de Educación y no hay mucha gente capaz de abrir colegios. Pero el que puede abrirlos tiene aquí un campo brutal de crecimiento muy rentable. Y luego, las operaciones de M&A también son muy atractivas porque cuando haces M&A lo que quieres es comprar algo que sabes seguro que va a seguir ahí en los próximos 10 años. No quieres comprar un negocio y que a los 5 días se te va la gente, como comentaba Juan, cuando compran redes de banqueros y se van los banqueros. No quieres eso, quieres estabilidad. Y claro, como he intentado explicar, un colegio, los niños van al colegio y siguen yendo durante muchos años, con lo cual tienes estabilidad. Entonces ellos son capaces de comprar de media a 4-5 veces EBIT, que es una valoración bastante atractiva para un negocio de este tipo. Y luego han hecho alguna adquisición más grande cuando han querido irse a Alemania, por ejemplo, han comprado una plataforma, una red de colegios un poco más grandes, por las que hay que pagar un poco más, pero sobre eso luego van haciendo pequeñas adquisiciones que se llaman bolt-on, pequeñitas, que complementan el modelo y van creciendo. Entonces,
en la creación de valor, así como en el crecimiento orgánico, consiste en comprar, en poder invertir poco dinero y sacar un retorno muy alto, además bastante asegurado. En M&A lo que está creando valor es poder comprar a unos múltiplos que son muy atractivos, de 4 o 5 veces EBIT. Y entonces el resultado de esto es que lleva 10 años creando muchísimo valor. Pasa, por favor. Aquí no sé si se ve en el cuadro, pero lo que se puede ver es que en los últimos años pues, ha doblado la capacidad de generar flujo de caja. Ha pasado de 300 millones a más de 700 millones de flujo de caja. Estoy hablando de coronas suecas, que son como 30 y 70 millones de euros. Ha mantenido el margen, como veis ahí, de forma súper estable. Y también el EBIT pues, ha crecido de 500 a 800. Todo ello siendo capaz de reducir endeudamiento y sin hacer diluciones con la creación de acciones nuevas. Porque a ver, crecer es fácil. O sea, uno se pone a endeudarse y se pone a comprar otras compañías dando sus propias acciones y se crece. Pero ese crecimiento a lo mejor destruye valor para el accionista. Lo que queremos es que cree valor para el accionista. Y para que cree valor para el accionista, pues tienes que tener poca o ninguna dilución accionarial y que la deuda pues, no se te escape. Y aquí no solo se les ha ido, sino que además se ha ido reduciendo por la capacidad de generación de caja que tiene este negocio tan buena, ¿no? Así que tiene muchas cosas buenas. Os he dicho que el CAPEX es pequeño. El CAPEX para abrir un nuevo colegio lo que hay que invertir es poco. Pero es que además tiene working capital negativo. Eso quiere decir, la gente paga a principio de mes el colegio y entonces recibe el dinero antes de tener que pagar todos los gastos. Que es lo contrario que muchas empresas, que tienen que pagar los gastos, tienen que comprar las mercaderías y antes de venderlas, pues ya las tienen que haber pagado. Y eso detrae caja. Pues aquí les pasa al revés. Entonces, como veis, es una compañía que está en un entorno de crecimiento porque hay demanda rentable y ha sido capaz de aprovecharlo, ¿no? Sin hacer daño tanto por el endeudamiento como por la dilución. Entonces, una cosa buena que hay ahora es que ha generado tanta caja en los últimos años que se ha quedado sin deuda prácticamente. Y ahora está otra vez buscando unas nuevas oportunidades en Alemania, donde puede crecer un montón solo con apalancarse como a 2-3 veces EBITDA, que es su límite, pues tiene capacidad de crecimiento de invertir pues una barbaridad, otros 2.000 o 3.000 millones de coronas. Entonces, desde un punto de vista financiero es increíble, está súper saneada. Una vez deuda EBITDA, para nosotros es algo súper razonable en un negocio con esta visibilidad. Nosotros os he dicho, no queremos empresas muy endeudadas, esta lo cumple también, ¿no? Y quería traer este gráfico de cómo están utilizando cuál es su asignación de capital, ¿no? Esto es una cosa que nosotros miramos mucho. La decisión del consejero delegado básica es, con todo el dinero que he ganado este año y los proyectos que tengo, ¿a qué dedico el dinero? Bueno, pues como genera tanta caja, dedican una parte, que es la parte esa verde oscura, a hacer expansión, otra parte a pagar dividendos y en los últimos años a devolver deuda. Han generado tanta caja que han devuelto deuda. Entonces, esto lo que quiere decir es que esta compañía puede crecer y a la vez pagar dividendos. Es que consigue y reducir deuda, ¿no? Entonces, si no crece más es porque no puedes abrir más colegios de una forma eficiente, pero el mercado está ahí y va a seguir creciendo. El objetivo es crecer en ventas en el entorno de 7% anual. ¿Vale? Eso con la inflación de antes. Entonces, bueno, pues todo esto son características que nos atraen muchísimo y lo último ya es la valoración. Porque para nosotros es fundamental. Si eres un inversor value, tienes que comprar a descuento de lo que valen los activos. Entonces, bueno, ya sabéis que nuestra tesis es predictibilidad, que lo cumple, endeudamiento bajo, que lo cumple, y ahora la valoración. Entonces, lo que pasó, como os decía, en las elecciones, antes de las elecciones, pues tuvo una caída muy fuerte, y esto tiene una capitalización de unos 5.000 millones de coronas, ¿no? Que son unos 500 millones de euros. Tiene una deuda muy limitada de 900 millones y el enterprise value de 6.000, que eso implica 7 veces EBIT y 14% de free cash flow yield. O sea, a nosotros nos parece que 14% de free cash flow yield para un negocio que está creciendo, que no tiene deuda, que tiene un campo por delante para abrir colegios por toda Europa
O sea, es increíblemente barato. Que tiene además esa capacidad, por eso un 14% que tiene capacidad de trasladar la inflación. O sea, casi es un 14% real, no nominal. Entonces es súper atractivo. Nosotros valoramos a 7% de Free Cash Flow Yield. Usamos siempre Free Cash Flow Yield para valorar, porque con los cambios que ha habido de IFRS y de la contabilidad, pues el EBITDA ha perdido significado y usamos esto que en el fondo es lo mejor, la caja que generas. Y nos parece que un 7% es razonable, incluso atractivo, pero es que a 7% vale el doble. ¿Vale? El doble. O sea, es una alternativa de inversión que, vamos, estamos convencidos de que va a ir bien. Es verdad que hay riesgos, como he comentado, está el riesgo político por una parte, para una reforma en el modelo y algunas plumas se pueden perder, pues puede ser. Lo que pasa es que como la gente quiere este modelo, pues lo más probable es que se mantenga. El otro riesgo es que los cheques escolares no se vayan adaptando a la inflación real y entonces tengas una compresión de márgenes, ¿no? Pues si no te suben el precio y a ti te sigue subiendo la electricidad y las comidas de los niños y los profesores, pues el margen se va a ir ajustando, ¿no? Pero lo que hemos visto en el pasado es que la ley sueca y noruega obliga a pagar al sector privado lo mismo que cuesta en lo público, y el público está sujeto a esos costes. O sea que si no cambia la ley, debería seguir siendo igual. Luego hay un tema de volatilidad en la parte de educación de adultos, porque o sea, en la parte de educación de niños es súper estable. La educación de adultos, donde tienen programas de educación para la gente que está en paro, por un lado, y educación vocacional para gente que no ha terminado los estudios, es cíclico porque la gente estudia cuando está en paro o tiene que ir al curso del paro cuando está en paro. Entonces, es cíclica, pues es que es cíclica con un ciclo que es lo contrario que la economía, porque cuando sube el paro, sube el volumen de gente que quiere ir al colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un riesgo de ciclo, pero es un riesgo de ciclo que va contra la economía. Y luego el riesgo de money, pues que si se equivocan en alguna operación gorda, pues eso ahí sí que puede hacernos daño, y lo que pasa es que hasta ahora pues no se han equivocado. Y os decía, este sector le gusta al private equity porque es relativamente fácil. O sea, porque un colegio funcionando, pues es un colegio funcionando y no tiene por qué haber problemas ocultos, ¿no? Y bueno, una cosa en la que siempre hacemos mucho hincapié nosotros en las presentaciones es que cuando se invierte, hacemos mucho hincapié todos los ponentes siempre en cuestiones de valoración, ¿no? Cómo valoramos con el free cash flow, el ROCE, y lo que insistimos nosotros es que igual que es de importante que es todo ese análisis, es el saber gestionar los momentos de compra y de venta. Y ahí es un tema de temperamento y de capacidad de aguante y de sufrimiento. Entonces, nosotros compramos cuando la cotización estaba derrumbándose. Bueno, esto es algo que comentamos siempre los que nos conocemos bien. Siempre, ya lo sabemos los que nos dedicamos a esto y lo hacemos así siempre, pero hay mucha gente que le cuesta entender que hay que comprar cuando las cosas han caído. Y que cuanto más caen, más baratas están. Y más posibilidad de ganar tienes. Luego hay que tener paciencia, porque es que el mercado no se ajusta en un mes. Y no se ajusta porque nosotros lo hayamos visto. Se ajusta cuando se ajusta. Y eso es a veces un plazo que puede ser de 3, 4, 5 años y hay que estar dispuesto a esperar. Y el que no es capaz de esperar, pues probablemente no pueda beneficiarse igual de la oportunidad que representa el value, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que nosotros insistimos mucho en ella, que es la disciplina en la venta, ¿no? Nosotros antes de invertir en cualquier compañía hacemos una valoración, como hemos hecho aquí. Creemos que los colegios valen 7% de free cash flow yield, 97 coronas por acción. Pues si llega a 97 coronas, hay que vender, ¿no? Porque también el problema es que uno se enamora y cuando ve que está ganando, dice, pues ¿cómo voy a vender esto que no hace más que subir? Bueno, pues hay que vender, porque si ya no tienes margen de seguridad, lo más probable es que pase algo y vuelva a bajar. Y para poder hacer eso hay que estar constantemente buscando nuevas oportunidades. Porque si no buscas,
llega esto a 97 y si no tienes alternativas, pues ahí te quedas atascado. Entonces nosotros hacemos mucho esfuerzo en estar buscando constantemente nuevas ideas que están ahí en la lista de espera y cuando una de estas cumple el objetivo y madura, la sacamos y metemos otra, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre quiero insistir en esto porque parece que a veces es todo un tema de valoración y a veces es más saber actuar con decisión que saber valorar, que es más fácil, ¿no? Yo creo que esta es la última lámina. Me he redimido del pecado. No, todas las tesis de educación son muy interesantes, la verdad. ¿Hay tiempo para una pregunta? Una. Hostia, pues mala suerte. ¿Has levantado más tarde? Oye, Que no pasa nada, que hay tiempo luego ahora en el networking. Hola, buenos días. Mi pregunta va para saber cómo afecta la calidad de la educación esa reducción de costes para ampliar márgenes de beneficio. Es decir, si podrían cambiarse hacia el sector público a lo mejor o dependiendo. o sea, ¿cómo afecta a la calidad de la que ellos tengan un educación, margen? del sistema educativo, sí. Claro, entonces, las estadísticas, hay dos formas de ver eso. Una son las estadísticas y otra es la voluntad de la gente de ir, el vote with your feet, ¿no? O sea, entonces, los colegios privados en Suecia tienen una lista de espera increíble. Todo el mundo quiere ir ahí, más que a los públicos. Entonces, eso es una variable. Porque como cuestan lo mismo, el padre decide, ¿quiero llevar a mi hijo a este colegio o al de al lado? Pues yo quiero llevarle a este. Y eso es lo que hay, es una lista de espera brutal en los colegios privados. Y luego las estadísticas de medir la calidad de lectura, comprensión lectora, son también mejores. Entonces, no está la excusa que aquí sí se puede poner, que dicen, no, es que claro, el colegio privado va mejor porque claro, no van los inmigrantes que vienen con menos capacidad lingüística porque no saben español. Entonces, claro, la educación pública está lastrada. Allí no es el caso, porque allí no hay posibilidad de discriminación en la lista de espera. O sea, la gente se apunta y no hay más que el momento en el que te apuntaste en la lista. Eso es la única discriminación. El primero que se apuntó entra primero, el segundo. Entonces, pero la calidad es mejor. Entonces, bueno, pues no sé, alguien ha comentado antes que a veces el sector público pues le cuesta, porque tiene unas restricciones de cómo se contrata, de cómo se despide, de cuáles son los incentivos, tiene unas restricciones que hace que sea más difícil obtener eficiencia. Pero eso es lo que hay en Suecia ahora mismo. Genial.